Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo que vamos a tener partiendo este año 2021. Este ciclo que estamos por comenzar es en honor a Yom HaShoah, en recordación, que será el próximo 27 de Nisan en el calendario hebreo, que este año cae el 7 de abril, para lo cual hemos organizado junto a Memoria Viva y la Embajada de Israel en Chile un ciclo de charlas que se llama De la oscuridad a la luz. La fecha de Yom HaShoah recuerda la tragedia del Holocausto, todas sus víctimas y todo el dolor que se vivió en ese momento, y se conmemora en la fecha, un cambio de fecha, pero el evento que se tomó como recordación o como fecha para marcar este recordatorio fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Y no hay duda de por qué partimos nuestra primera charla, que se llama El gueto de Varsovia, entre lo trágico y lo sublime de su existencia, con Jessica Landes, que es la directora de educación de Memoria Viva. Así que sin más presentación, le paso la palabra a Jessie para que nos cuente un poco más sobre el gueto de Varsovia y este levantamiento del que hablamos. Adelante, Jessie. Buenas noches, gracias Sofi. Voy a compartir pantalla para empezar y ustedes me dicen si se ve. Ahora, así. Bien. El gueto de Varsovia, entre lo trágico y lo sublime de su existencia. Es una tarea bastante compleja hablar del gueto de Varsovia en una clase chiquita de más o menos una hora. Pero la idea es hablar justamente lo que está en el título, lo trágico y lo sublime, porque sabemos que el gueto de Varsovia fue el gueto más grande de Europa ocupada por los nazis y albergó ahí casi 500.000 de personas, que la mayoría va a ser asesinada en el campo de exterminio de Treblinka. Pero a la vez, el mismo gueto que tiene ese final trágico de su población y que tenemos muchos escritos de cómo era la vida cotidiana de ese gueto y sabemos lo terrible que fue el gueto que empezó y hizo la primera rebelión armada, civil, urbana, en todo el territorio de Europa ocupada por los nazis. Entonces es un momento sublime imaginar que después de 2 años de gueto, los jóvenes que están ahí adentro logran hacer una rebelión armada y que dura bastante rato y que habla mucho sobre el heroísmo judío también, y decir, yo elijo como quiero morir, por lo menos. No voy a dejar que me maten así los nazis, y por eso es un punto de inflexión también en toda la historia que va a influenciar muchas otras rebeliones. Para empezar, es importante recordar lo que dice Primo Levi, que es entender es imposible, pero conocer es necesario. O sea, entender cómo las personas vivían ahí y imaginar lo que fue es imposible. Tenemos que tratar de conocer un poquito lo que fue. Y acá les llamo la atención también para cuidar de no generalizar lo que vamos a escuchar. Hay más de 1000 guetos en toda Europa ocupada. Lo que voy a contar es un poquitito de lo que pasó en el gueto de Varsovia, que tampoco es lo que fue para todas las personas del gueto de Varsovia. Entonces, no generalizar las historias, cuidar para cuando yo hable, yo voy a usar un idioma que es hambre, frío, calor, y en verdad nosotros no sabemos, gracias a Dios, lo que significó el hambre del gueto. Entonces las palabras también es lo que puedo utilizar, pero no es lo que de verdad significaban. Y tratar de no juzgar. Vamos a mirar algunas fotografías y algunos videos acá y no juzgar las personas. Tratar de sacarnos juicio de valor y mirar nomás, conocer lo que ellos tienen a ofrecernos a través de las miradas, de lo que nos dejaron, de sus escritos, sin juzgar. Israel Gutman, que es un sobreviviente del gueto de Varsovia, escribe que es imposible comprender el gueto de Varsovia y el levantamiento del gueto de Varsovia si no comprendemos lo que fue la Varsovia judía de entreguerras. Y tiene razón, porque si uno piensa, el gueto de Varsovia en el fondo agarró toda la comunidad que había afuera en una ciudad normal y que entró de repente, de la noche al día se vio dentro de un gueto.
Entonces la Varsovia judía, estamos hablando que Polonia gana su independencia después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Y la Varsovia judía que voy a hablar ahora es de 18 hasta 1939. La Varsovia polaca, el centro de la vida judía. Estamos hablando que en Polonia en general hay 3.300.000 judíos, que son un 10% de la población, y en su capital, Varsovia, vamos a tener alrededor de 400.000 judíos, que son un 30% de su población. O sea, imposible hablar de Varsovia sin hablar de sus judíos. Los judíos son parte integral de la ciudad. Pese a que Varsovia no es una ciudad histórica judía, si uno piensa en la historia de los judíos en Polonia, en la época de independencia polaca, entre guerras, se torna un lugar donde todos quieren llegar. Es como Nueva York de hoy en día. Los que quieren ser buenos escritores y famosos van a Varsovia. Los que quieren ser buenos en el teatro van a Varsovia. O sea, todos que quieren conseguir una buena universidad van a Varsovia. Entonces, de verdad, es un centro que va a reunir muchos tipos de judíos distintos. Y dicen así, Gutman dice, que en Varsovia estaban todos los tipos de movimientos políticos judíos. Habían sionistas, bundistas, comunistas y socialistas. Todos disputaban la lealtad de los jóvenes judíos. El teatro y el cine judíos florecían en Varsovia. Periódicos judíos proliferaban. Las relaciones judíos-polacas también se iban alternando a medida que los judíos ingresaban en la corriente principal de la sociedad polaca. Ojo, es importante resaltar que hay buena relación, pero también a la vez hay mucho antisemitismo, porque estamos hablando de los grandes nacionalismos europeos de la época y obviamente Polonia es influenciada por el antisemitismo político. Me fue el PowerPoint, volvió. Que está ahí. Además, la vida religiosa judía era intensa y devota. La comunidad religiosa era piamente practicante y los secularistas ardorosamente laicos. La comunidad religiosa estaba profundamente dividida entre hasídicos y los otros que eran ortodoxos sionistas y ortodoxos no sionistas. Había muchas tensiones y diversidad en la comunidad judía de Varsovia, y esas tensiones de la sociedad van a replicarse dentro del gueto. Estamos hablando de editoras de teatro, de clubes deportivos y de muchos movimientos juveniles. Varsovia fue el lar de escritores y poetas, entre ellos Shlomo Ansky, que escribió el D-Book, Itzhak Leibush Pérez y los hermanos Singers. La Varsovia florecía con la cultura y a la vez que florecía también tenía que dar respuesta a la gran población judía pobre de Varsovia. Entonces hay muchas casas de caridad y de ayuda de tzedakah para que la población más pobre también pueda tener una vida digna en Polonia. Y eso es muy conocido, la gran red de ayuda comunitaria que había en esa época. Ahora vamos a ver un video que encontré de la colección del Museo de Washington y que muestra un poquitito de la vida judía en Varsovia del año 1939. El video no tiene sonido, les voy a poner y vamos a... Benjamin Gazul es el jefe, que es una colección particular. Él es un judío de Riga que va a vivir en Estados Unidos. Y en 39, This pristine Kodachrome film was shot y by en Dr. Benjamin 39 Gasul. él vuelve a hacer unas charlas en la Unión Soviética y pasa por Varsovia. Y hace cuestión de ir al barrio judío de Varsovia. Entonces filma las personas, miren la cara, la diversidad de las personas que vivían en Varsovia justo antes de empezar la guerra. Los negocios en las calles, cómo la gente está vestida, cómo la gente mira la cámara y no sabe lo que es. Es una novedad. Los jóvenes que quieren aparecer. Los vendedores de las calles.
Esas personas infelizmente no tenían idea lo que va a venir algunos meses después, que va a ser el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El video está en color porque dice su hija que su papá le pidió mucho que ponga en color estos recuerdos, que es lo único que le quedó de su vida antes de la inmigración a Estados Unidos. Los religiosos que no quieren aparecer. Es de verdad emocionante mirar a esa gente y a la vez pensar que qué lástima que lo que va a venir, no, y que la mayoría de la gente que miramos recién no sobrevivió a la guerra. La invasión de Polonia se da el 1 de septiembre de 39 y el ataque aéreo a Varsovia se da el 8 de septiembre. Y para comprender qué pasa con los judíos de Varsovia, para que hablemos del gueto, solo recuerdo que un poquito antes de la invasión, Alemania nazi hace un pacto con la Unión Soviética donde secretamente dividen Polonia en 3 partes, siendo un tercio que se queda anexado al Reich alemán, donde la población tiene que ser alemana. Ese tercio queda anexado a lo que es la Unión Soviética y el medio se llama General Government, donde va a ser un estado distinto, donde acá dentro van a estar casi todos los 6 campos de exterminio y vamos a ver lo que va a pasar con la población de Varsovia, ¿okay? Que está acá dentro del gobierno general. Cuando se da el ataque aéreo, cuando empiezan los nazis a bombardear Polonia, a entrar en Varsovia, Gutmann nos dice que polacos judíos y polacos cristianos lucharon hombro a hombro, construyeron barricadas de manera conjunta y compartieron refugios. A pesar del abismo cultural que los separaba, durante el tiempo que duró el asedio, surgieron fuertes lazos de unión. Y eso es muy importante de recordar. O sea, es obvio que hablamos que había mucho antisemitismo en Polonia y es verdad, pero no podemos olvidar que también habían muchos lazos de fraternidad, de querer ayudar porque son seres humanos y porque se conocían antes de la guerra, eran amigos o trabajaban juntos o estudiaban juntos en el mismo banco de la universidad. Entonces, eso hago acá un hincapié en las personas que sí ayudaron a los judíos y principalmente en el principio, donde el destino de todos los polacos es el mismo, hay mucha ayuda mutua. Y una de esas personas, nomás para nombrar a alguien que va a ser conocido como una justa entre las naciones, es Irena Sendler, que desde el minuto 1 quiere ayudar y entra en el gueto y al final va a salvar muchos niños. Y recuerdo que el número de justos entre las naciones más grandes son de polacos también. Ahora, los nazis entran, ¿ok? Logran el 28, lo que la ciudad de Varsovia cae el 28 de septiembre. Y solo para que tengan ideas de algunos números, 50.000 van a estar entre muertos y heridos, y un cuarto de los edificios de la ciudad van a ser totalmente destruidos. O sea, si pensamos que después viene un gueto, el gueto ya está en una ciudad destruida. Y Itzhak Zuckerman, que es también uno de los que lucha en el levantamiento y sobrevive, dice que había gente y caballos muertos por las calles, que todo había sido destruido, que la escena era de una masacre y que los alemanes eran muy crueles cuando entran, como totalmente distintos de la Primera Guerra Mundial. Cuando entran en el territorio polaco, ese acá que tenemos es Reinhard Heydrich, que es el segundo abajo de Himmler, y está a cargo de la inteligencia de la SD y tiene que pensar qué hacer con los judíos. Cuando se depara con 3 millones de judíos en territorios ocupados por los nazis, él piensa que hay que encontrar una solución. Nosotros siempre hablamos de la solución final del problema judío, pero hay que recordar que la solución final para tener la denominación final es porque hubo soluciones anteriores. La primera solución fue la inmigración, querían sacar los judíos de Alemania y tardó 6 años para que 250.000 más o menos salgan. Cuando se deparan con 3 millones bajo su territorio, dicen es imposible la inmigración, entonces tenemos que encontrar una solución territorial. La solución territorial que encuentran es Heydrich envía una carta expresa a todo el gobierno general diciendo que a partir de ahora
toda la población judía tiene que estar concentrada en un barrio judío. El nombre gueto pusimos nosotros los judíos, los nazis hablan de barrio judío, que tiene que estar cerca de una vía de tren. Todos los negocios judíos tienen que ser sacados y pasados a manos arias, y hay que crear un consejo judío, un Judenrat, para que el responsable nazi tiene que hablar con un responsable judío, no va a estar hablando con toda la población para conseguir plata, para los impuestos y para todas las órdenes que tiene que dar. Entonces, esos 3 puntos, que es un barrio judío cerca de las vías de tren, que es sacar toda la propiedad judía y que es hacer un consejo judío, un Judenrat, es de la fecha de 21 de septiembre, o sea, mientras Varsovia está siendo capturada por los nazis. Y van a haber soluciones territoriales, que una es para ir al centro del territorio general y la otra llegan a pensar a mandar los judíos a Madagascar. Resumiendo, no funciona ninguna solución territorial, pero mientras no encuentran una solución, los judíos quedan atrapados de alguna manera en estos guetos y no saben, no en esos barrios, y no saben cuánto tiempo eso va a durar, ni siquiera los mismos nazis saben. Y hay una discusión si cuando los nazis, cuando Hitler sube al poder, ya tienen en mente Auschwitz y en los campos de exterminio, o si fue algo que se va dando durante la guerra con las condiciones que se van encontrando los nazis. ¿Está bien? Entonces acá vemos que físicamente los guetos fue una solución territorial para juntar y agrupar esos judíos. El Judenrat es el del día 23 de septiembre. ¿Por qué es importante? Porque los nazis en Varsovia ponen un Judenrat, un jefe de Judenrat que se llama Adam Cherniakov. Adam Cherniakov no es un judío súper in de la comunidad, para decirlo. Es un judío más bien asimilado, pero que trabajó en todo lo que era parte del gobierno polaco y deciden piden ponerlo a él. Y él no tiene esa relación, o sea, es difícil, ¿no? Para cualquier persona ser responsable por 400.000 personas. Y la visión de Adam Cherniakov es que de alguna manera hay que dialogar con los nazis, porque ellos no saben lo que viene, no saben que después van a ser asesinados. Entonces Adam Cherniakov cree que si los nazis piden un orden, hay que cumplir ese orden y hay que tratar de negociar, pero no de forma rebelde, atacando ni con armas ni eso, porque no existe esa idea en ese entonces. Y el Judenrat, que es el Consejo Judío, también va a tener una policía judía. Y todo eso son órdenes que vienen antes del gueto, para que comprendan que es un proceso. O sea, el gueto no se da de un día al otro, se empiezan a generar todo eso de lo que va a ser el gueto. El destino común de judíos polacos y judíos cristianos se separa el 23 de noviembre de 39, cuando los judíos son obligados a usar un bracelete. En Varsovia es un bracelete blanco con una estrella de David azul. En otros guetos, ustedes van a ver fotos, en el gueto de Lodz, por ejemplo, era una estrella amarilla en adelante y en la espalda. Pero la idea de la insignia surge y en los distintos guetos van a ser de formas distintas. Ahora, acá también ya hay una pregunta, ¿no? Para muchos se preguntan, ¿pero usar la estrella amarilla o el brazalete es algo bueno o algo malo? En un principio, para que sepan, los nazis atrapaban más a polacos cristianos para llevar a trabajos forzados en Alemania. Entonces pasa que al principio, de hecho, hay inclusive polacos que se ponen el brazalete para que no lo sean polacos cristianos, para que no lo lleven. Entonces todo que nosotros tenemos súper claro hoy, que hay, obvio que el brazalete es el gueto y después el campo, no era así. Con esa orden de la carta expresa que hay que poner los judíos en algún lugar, Ludwig Fischer, que es el gobernador del distrito de Varsovia, nazi, tiene la idea de hacer un barrio. ¿Dónde elige el barrio? El barrio judío es, de hecho, donde había más población judía, donde ya vivían judíos antes, y es cerca de las vías de tren. Entonces tenemos un barrio judío que va a ser cerca de las vías de tren. ¿Esos trenes iban a campos de exterminio? En ese momento no existen los campos de exterminio. No sabemos todavía para dónde querían llevar los judíos, si era para llevar, como les dije antes, a una solución territorial en otro país, si era para llevarlos como trabajo esclavo, aún no está cierto en ese principio.
Ahora, lo que es curioso es que Ludwig Fischer agarra esa zona de Varsovia y va a hablar con los polacos cristianos que van a decir, pero no, pucha, mi casa está ahí, mi negocio está ahí, y van a empezar a trazar la línea que no es muy, ven, que o sea, que de hecho acá en el medio, de hecho pasa un tranvía que había que pasar polaco, pero 2.4% de todo el territorio de Varsovia van a entrar 30% de su población. O sea, ni siquiera sin mirar lo que es el espacio, uno ya se imagina que 2.4% del territorio para 30% de la población no va. Entonces acá ya vamos a tener un problema terrible de hacinamiento, que la gente no entra en ese lugar físicamente. Y eso estamos hablando de la población de Varsovia. Como la carta expresa decía que las ciudadecitas chicas de alrededor, si no llegan a 500 judíos, hay que mandar a otra ciudad. Van a llegar judíos de muchos lados en Varsovia y van a llegar en un momento a ser casi, de verdad, 500.000 de judíos. Y con eso, un poco incierto, que hay un barrio judío, que los judíos se tienen que cambiar ese barrio judío, a la vez se empieza la construcción de una muralla alrededor de ese barrio judío. Ahora, la muralla en muchas partes al principio se veía así, no era una muralla de ladrillo, y en otros lugares ustedes van a ver que la mayor parte es una muralla de ladrillo. ¿Quién hace la muralla? Primeramente, obviamente, les piden a los judíos que construyan las murallas, ¿no? Pero lo que va a hacer es que los judíos, como no saben a dónde va eso, empiezan a dejar hoyos en la muralla para salir, ¿no? Sabiendo que si acá dejo algo para poder escapar, no sé qué quieren con esa muralla. Entonces después se pasa a los polacos, tienen que terminar la muralla, pero al final del cabo, quien paga por toda la construcción de la muralla son los mismos judíos, el Judenrat. Tienen que conseguir la plata para pagar la muralla. Estamos hablando de 18 kilómetros de muralla alrededor de ese barrio judío. En ese principio, ustedes pueden ver que la gente, o sea, la gente entra, sale, todavía no está separado. Y fue lo que decía antes, o sea, todo el principio, hasta que se cierre el gueto, hay mucho contrabando, o sea, la gente, los polacos cristianos entran a ayudar a los judíos y los judíos pueden salir. Ahora, lo que empiezan a hacer los nazis de forma muy inteligente, ¿cómo separo esa población polaca cristiana de los judíos? Con propaganda. Y empiezan a hacer un montón de propagandas para que los polacos empiecen a odiar a los judíos. Entonces, diciendo que los judíos apoyan la Unión Soviética, que los judíos apoyaron eso, que los judíos hacen el otro. Y de entre todas las mentiras que van a hacer para separar a esa gente, para separar a la población, es decir, que los judíos tienen epidemia de tifus, que el área donde van a vivir está separada porque son enfermos, tienen muchas enfermedades y tienen muchos piojos, y ahí la población empieza a decir, opa, ¿no? Hoy en día con el corona nosotros podemos acercarnos un poquito a lo que es querer separarse de alguien que parece que está enfermo. Entonces, cuando la propaganda empieza a decir, mira, área de cuarentena, no entren, la población cristiana empieza a decir, opa, acá hay algo, entonces empieza a tener más miedo, un poco más de miedo de entrar. Pero el contrabando y la ayuda siguen, no cesan, inclusive con esto. Hasta que llega el día 3 de octubre de 1940, donde hay una orden de concentración que tiene que ser efectuada hasta Yom Kippur. Miren, los nazis muchas veces eligen las fechas judías. Yom Kippur es uno de los días más importantes para los judíos, el día de perdón, el día de hacer ayuno, y que sería el 30 de octubre. Entonces, miren la locura, el día de Yom Kippur es el día que ya tengo que entrar a estar viviendo en otro barrio, tengo que dejar mi casa. Y si uno piensa eso, o sea, de verdad es conseguir un departamento bueno adentro de ese 2% de la ciudad. No es algo fácil de lograr. Y si miran acá, tuvieron que sacar de ese barrio 700 alemanes arios para ponerlos a vivir en otro lado. 113.000 polacos van a ser retirados de ese barrio para vivir en otro lado. Y 138.000 judíos tienen que entrar, además de los que ya habían, tienen que entrar ahí.
Entonces, de verdad, acá es una locura para la ciudad de Varsovia. Los polacos sufren también con ese cambio porque no se pueden llevar su casa. Y hay muchos depoimentos, testimonios de polacos que cuentan que fueron para casas que estaban destruidas por la ocupación, por el bombardeo. Entonces, como que todo es un caos. Y los judíos obviamente tienen que encontrar alguna solución para entrar. Los judíos van a llevar lo que pueden llevar. En todo ese periodo del principio, hasta que se van a cerrar el gueto, es importante recordar que es un proceso. O sea, primero se cierran las cuentas bancarias de los judíos. Los judíos que no tenían plata en casa se quedan sin plata. ¿Cómo voy a alquilar un departamento? Ya no tengo plata, no tengo cómo comprar comida. Las radios judías se van a cerrar, se toman las radios, los judíos no pueden más tener radios, no van a poder tener bicicletas. Empieza actos con la propaganda de violencia afuera, ¿no?, del barrio judío por la ciudad de Varsovia, que son incitados por los propios nazis. Pero igual la ayuda mutua sigue y los polacos cristianos siguen ayudando a los judíos, hasta que la ayuda es tanta que Ludwig Fischer, el gobernador, tiene que sacar un comunicado diciendo: el polaco que ayude a un judío, muerte. El judío que salga de su barrio sin permiso, muerte. Entonces vemos que si hay un comunicado que hay que sacar, es porque la gente no cumplía. O sea, hay que hacer una regla, algo que la gente no cumplía. Hasta que va a llegar entonces el momento de entrar y estar encerrados en el gueto. Algo importante de recordar, el gueto, por más que hay 18 kilómetros de murallas, había 22 portones. Entonces los judíos tampoco sabían que los portones iban a estar cerrados y no se iba a poder salir. La idea que el judío tiene del gueto es la idea medieval, que durante el día yo trabajo afuera y durante la noche de alguna forma estoy protegido dentro de un barrio judío, porque no van a venir antisemitas y van a, no, antijudíos y empezar a hacer violencia. Entonces, la idea del gueto en un principio no parece terrorífica como para nosotros, porque, pucha, está mucha violencia afuera, yo me encuentro con los nazis en la calle, empieza la humillación, a cortar los peyot, las barbas, se empiezan a pegar a los judíos en las calles, a agarrar judíos para trabajos forzados, judíos y polacos cristianos. Entonces, como que en un momento parece una buena idea. ¿Quiénes son las únicas personas que pueden decidir no entrar en el gueto? Si uno se pregunta así hoy en día ya, son las personas que tuvieron alguna posibilidad en ese entonces de una luz, de verdad sintieron con el sexto sentido que eso no iba para bien, tenían plata o para viajar, emigrar y salir de Polonia, o para pagar muy caro y estar del lado ario, escondido en alguna casa, en algún lugar, y además se tenían que ver como arios, ¿no? Porque no se podía encontrar, si se encontraba un judío que no habla el polaco como polaco y se ve judío, o sea, chao, estás atrapado afuera, muerte. Entonces es difícil imaginar acá otra vez sin juzgar los que deciden entrar y los que deciden no entrar. Hay algunos que van a dejar que su familia entre y ellos se van porque son jóvenes, no tienen hijos. Pero hay otros que van a decir, no puedo dejar a mi madre, a mi abuela sola. Ellos dependen de mí justamente porque soy joven y puedo trabajar y puedo conseguir comida. Entonces acá hay ese dilema gigante de entrar o no entrar. Hasta que el gueto se cierra. Algunos pocos judíos se quedan afuera, otros escapan, pero la mayoría de la población de Varsovia se ve atrapada adentro de un gueto que se veía así como nosotros vemos. Los nazis dejaron el cementerio judío adentro justamente por el miedo del tifus y de las epidemias, entonces como que hay un lugar de cementerio. También dejaron hospitales adentro. Hay un hospital muy famoso judío religioso que quedaba afuera y lo trasladan adentro del gueto, y otros 2 hospitales, justamente para de alguna manera también cuidar la epidemia. Los nazis en ese momento, obvio que no quieren lo mejor para los judíos, pero a la vez tienen también esa cuestión de 500.000 de personas ahí adentro que algo tengan de doctores. Pero igual, cuando leemos los testimonios, no hay camas de hospital, no hay remedios, o sea, la situación es súper, ultra, hiper precaria. Y obviamente una cosa que no hablamos mucho, pero como hablamos que la vida judía antes del gueto era muy rica y muy diversa, acá dentro del gueto también. Entonces tenemos una parte del gueto acá abajo que es conocida como una parte más pobre,
donde la mayoría de las personas acá se encuentran en las calles, los departamentos se ven mal y son feos, y hay mucha gente. Y hay calles como más para arriba, la calle Hlodna, por ejemplo, que es conocida como una buena calle, donde ya habían familias judías que vivían de antes, y obviamente quien no tiene que dejar su departamento tiene mucho más condiciones de sobrevivir a lo que va a venir, porque tienen su casa, no reciben otras personas adentro de su casa, tienen su plata, sus joyas, etcétera, no libros, porque todo va a ser materia de cambio para sobrevivir. ¿Cómo nosotros sabemos todo que estoy contando y voy a contar más para ustedes del gueto? Nosotros sabemos a través de un archivo que el Emanuel Dringenblum, historiador judío, que estaba atrapado, estaba en Varsovia y se ve atrapado dentro del gueto de Varsovia y no quiere salir porque justamente se ve como un deber ayudar a su comunidad. Él él entiende que las cosas no están bien y dice, tenemos que escribir todo lo que estamos viviendo. Hay que escribir porque después la gente no va a creer, la gente afuera no va a creer en nosotros, porque es terrorífico lo que pasa con nuestro pueblo. Entonces van a escribir muchas personas, él junta varios grupos de personas, escritores, poetas, jóvenes, educadores, ayudantes sociales, asistentes sociales, para que escriban la vida judía. Y increíblemente, de los 3 escondites donde él y su grupo escondieron las cartas diarios del gueto, se encontraron 2. Entonces tenemos 2 fuentes muy ricas de información, una en 48 y la otra fue encontrada en 1950. Y adentro de esos jarros acá de leche y de esas cajas, hay más de 6.000 documentos que son alrededor de 35.000 páginas escritas y con fotografías de la vida judía en Varsovia, y por eso lo sabemos. Y acá tenemos a Rachel Auerbach, que es una de las que hacía parte del Oneg Shabbat, del placer de Shabbat, así se llamaba el archivo, que sobrevive la guerra. Sobrevive ella y sobrevive Hirschwasser con su mujer, son los únicos 3 de las 60 personas que participaban y logran estar en el momento que se encuentran los archivos. De los escritos del gueto, encontramos a Chaim Kaplan, que era un maestro y estaba también adentro del gueto de Varsovia, y él escribe en su diario, todo es prohibido y todo lo hacemos. Consumamos nuestra vida por medios prohibidos y no con el permiso. O sea, es súper fuerte lo que dice, los nazis prohibieron todo. No hay colegio, no hay sinagoga, no se pueden juntar las personas, no se pueden juntar a estudiar, no se puede, nada se puede. No se podía tener comida, y voy a hablar un poco de eso. Los nazis estipularon una ración de comida chiquísima, muy pequeña para los judíos. O sea que todo van a ser de forma prohibida. Y lo que vamos a ver es que hay, cuando hablamos del gueto, Mario Sinai le gusta hablar de las 5 plagas de todos los guetos, ¿no? Que uno es el hacinamiento, el hambre, las enfermedades, el aislamiento de la sociedad general que está fuera de los muros, y la cuestión del frío y del calor, porque como la gente no tenía de qué vivir, venden sus casacos, sus ropas de invierno para conseguir comida, y no piensan que van a estar el otro invierno todavía dentro del gueto. Entonces cuando llega el otro invierno ya no tienen con qué vestirse y terminan muriendo de frío en las calles de Varsovia. Y sufren también con el calor, al revés, ¿no? Por el hacinamiento y todo lo que pasa dentro. Entonces ese eje me gusta llamar como que el eje de la muerte, porque si miramos todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, el Holocausto, vemos que hay un eje de la muerte, que es lo que dicta los nazis, ¿no? Y sus colaboradores. Van a estar hacinados, van a morir de hambre, van a tener enfermedades, van a estar aislados y van a trabajar como esclavos y terminar en las cámaras de gas y los hornos crematorios. Y a la vez hay un eje de la vida, de la creatividad judía, que ¿qué va a hacer con todo eso? Entonces vamos a adentrarnos un poquito en ese mundo y vamos a mirar las 2 caras de la moneda. Este es un video que fue filmado dentro del gueto de Varsovia.
Parece ser por un polaco cristiano que entró escondido y logró sacar esa película. Entonces miremos con mucho respeto, otra vez les dije, ¿no? Las personas y cómo se vivía ahí adentro. Se nota muchísima gente en las calles. Y vemos muchísima gente en las calles y esa última imagen del Señor que está acostado en el piso es una imagen que se repite en muchas fotografías del gueto de Varsovia. Y otra vez vemos las personas pasando, ¿no? Y no podemos juzgar. Es una situación que nadie sabe lo que va a venir y todos, como vieron en las calles, se están tratando de cuidar y tener algo para llevar a sus familias. Muchos están con un pedazo de pan en la mano y están ahí en la calle porque no hay dónde estar, porque adentro de los departamentos no hay espacio. Y con eso vemos que hay eh, mucha desvalorización de la vida ya dentro del gueto mismo, ¿no? Antes de llegar a los campos. Y cuando hablamos de hacinamiento, los nazis tienen un documento que dicen que creen que en el gueto de Varsovia había de 6 a 7 personas por habitación. Obviamente hablando de las partes más críticas, ¿no? Como les decía antes, de los barrios, la parte más pobre. Y si hablamos de 6 a 7 personas por habitación, estamos hablando que en un departamento de 3 habitaciones con un baño hay 21 personas y familias distintas que están todos juntos. Entonces, acá uno empieza a tratar de conocer esa realidad. Por ejemplo, acá hay una foto de una familia que encontró un lugar para estar adentro de lo que era una sinagoga. Y muchos lugares no había cocina, no había baños, o sea, la situación, el propio hacinamiento nos lleva a otras condiciones terroríficas adentro del gueto y que van a llevar a el hacinamiento va a llevar a mucha muerte. Entonces, también generado por el hambre y por las enfermedades. Tenemos acá unas fotos, como les decía antes, el cementerio queda adentro del gueto, pero el cementerio ya llega un momento que no es suficiente para poner tanta gente y tienen que agarrar un campo donde los niños jugaban antes de la guerra que estaba al lado del cementerio y hacer una fosa común gigantesca. Y empiezan niños a trabajar, como ven en las fotos, llevando cadáveres. Y no quise traer fotos de eso, pero los números son abrumadores y voy a traer un testimonio para que comprendamos un poquito y conozcamos esa realidad. El testimonio que traigo es de un periódico clandestino de los chicos de los movimientos juveniles de Shomer Hatzair y que sale en marzo de 42. Y ellos escriben: la tasa de mortalidad, incluso si es imponente, no provoca una gran impresión si no va acompañada de ejemplos concretos de la vida. Todos sabemos que en 1941 murieron más de 43.000 personas, pero pocos saben lo que eso significa en realidad. Esto implica que en este año desaparecieron familias completas, apartamentos y casas fueron vaciados totalmente. En la casa de la calle Mila 51 vivían 578 residentes y desde el principio de la guerra murieron 260 personas. En la casa de la calle Krojmalna 31, de los 400 residentes murieron desde el comienzo de septiembre de 1941 400 personas, o sea, 100%. Hoy en día, en la calle Zamenhof, tenemos actualmente 80 huérfanos. Y eso es un ejemplo chiquito de lo que es convivir diariamente con la muerte adentro de los años que va a existir el gueto. Los historiadores estiman que 80.000 personas
terminan muriendo adentro del gueto de Varsovia por hambre y por enfermedades. El tifus es la enfermedad que más causa problemas adentro del gueto y mortalidad, pero también tenemos el hambre y otros tipos de enfermedad adentro del gueto, que obviamente se desarrollan por las condiciones de hacinamiento, porque antes no existían como problemas. El hambre es uno de los temas más hablados cuando se habla del gueto de Varsovia, porque hablamos que los nazis entregaban 184 calorías diarias a los judíos. 184 calorías puede ser una papa, o sea que una persona tiene que vivir con una papa durante un día, o sea, todos los días de su vida, o 2 huevos o un vaso de leche, algo así. Obviamente que no era suficiente para sobrevivir. Entonces, como Chaim Kaplan dijo, todo es prohibido, igual todo lo hacemos. 80% de todo lo que va a entrar de comida en el gueto es contrabando. Y los nazis no saben, saben. Los judíos tienen que pagar a los nazis soborno y es lo que hay que hacer, y los nazis medio que tapan los ojos, hacen mirada gorda, vista gorda, y se aprovechan de la situación porque a la vez tampoco se puede que 500.000 personas mueran de repente en poco tiempo. Ojo que acá también hay que cuidar que hay la opinión pública mundial, por más que sabemos que no hay una gran un foco de la opinión pública mundial a lo que pasa en Varsovia, los nazis, Hitler se cuidaba un poco con eso también en un momento, hasta cuando se da cuenta que de verdad la opinión pública no está ni mirando lo que está haciendo él y empieza el asesinato. Pero cuando hablamos del hambre, tenemos ejemplos fortísimos. Ante Zuckerman dice que siempre cuando pasaba en la calle, como en esa foto acá, él miraba a 2 niños hermanos que estaban sentados y él cuenta que pese a su forma y su vestimenta y que se veía que no tenían comida y no tenían plata para nada, su mirada era de mucha dignidad. Y estos 2 niños, que para él en su visión eran hermanos, les conmovían tanto su mirada de dignidad que siempre que pasaba por ellos entregaba algunas monedas. Hasta que llega un día que él mira y los niños no están. Y Zuckerman sabe cuál es el destino de los niños. Los niños dejaron de existir, dice así Zuckerman, pero que en verdad mueren y de alguna manera son asesinados por las condiciones que los pusieron los nazis. Y otra vez vemos las personas que pasan, algunos entregan plata, otros no miran, y sin juzgar, la gente necesita llevar esto para su casa. No sabemos cuántas personas esa mujer tiene en su casa que tiene que llevar esa comida y tiene que dar para toda la gente. Y no sabemos hace cuántos días no tenía comida y quizás ahora logró la comida para llevar. Cuando hablamos del hambre, hay una historia de una niñita del gueto de Lodz que sobrevive su diario que dice: no hay lo que comer. Estamos por morir de hambre. Casi me terminé toda la miel de la casa. ¿Qué hice? ¡Qué egoísta! ¿Qué van a decir de mí? ¿Con qué mi familia va a untar el pan? Mi mamá se ve horrible. Parece una sombra de sí misma. Trabaja tan duro. No tengo corazón ni piedad. Me como todo lo que encuentro. Hoy me peleé con mi papá. Le ofendí y hasta lo insulté. Fue porque ayer pesamos 20 gramos de fideos, pero hoy me serví toda una cuchara solo para mí. Cuando papá volvió a la noche, pesó nuevamente los fideos. Claro que faltaban fideos. Y comenzó a gritarme: papá tenía razón. No tenía yo ningún derecho de llevarme esos preciosos gramos de fideos. Pero yo estaba muy alterada y lo insulté. Papá se paró junto a la ventana y empezó a llorar como un niño. Nadie lo había ofendido tanto como yo lo hice esa noche. Todos estaban en casa y yo me fui a la cama sin probar ningún bocado. Ese testimonio de esa niña del gueto de Lodz nos muestra cómo la situación del hambre empiezan a cambiar los roles adentro de la familia. Cuando que una niña iba a gritar con su papá, más aún cuando sabía que estaba equivocada y comió la comida que era de toda su familia. Entonces acá vemos que los propios niños empiezan a tener que buscar y traer comida a casa. Los papás no tienen trabajo. Entonces son los niños que salen a buscar y traer comida. Muchas veces los niños son los que pasan en los agujeros que hay en el muro del gueto y logran pasar porque son chiquititos o logran saltar.
Y hay muchas historias de niños que saltan al otro lado y que logran volver con una cantidad de papa, una cantidad de pan o algo, y hacen algún tipo de comercio con los polacos cristianos del otro lado, o porque ellos se compadecen de los niños y les entregan comida. Y sobre estos niños que van de un lado al otro, que arriesgan su vida por sus familias, hay un poema muy lindo escrito por Enrika Lazoret, que es una mujer que termina siendo asesinada en el gueto de Treblinka, en el campo de exterminio de Treblinka. Pero sus escritos y sus poemas sobreviven, y ella dice: entre muros, cercos y ladrillos, al amanecer, a la noche y durante el día, hambreado, astuto y atrevido, me escapo como una sombra. Y si me sorprende la mano del destino, como el juego de las escondidas, será una trampa y que me atrape. No me aguardes más, madre mía. Yo no volveré a ti. Mi voz no te alcanzará. El polvo de la calle me cubrirá. Perdido el destino de tu hijo está. Entonces, o sea, eso es el eje que los nazis trataban de hacer y hacer con que sacar lo último de humano que el ser humano tiene, de mandar, ¿no?, a su hijo a correr el peligro afuera. Y cuando se sale del gueto, el gueto, las murallas del gueto, en las puertas había la policía judía, la policía polaca y los nazis. Y algunas veces los policías dejan a los niños pasar, pero muchas veces esos policías son los que atrapan a los niños y terminan asesinando a los niños ahí en el lugar mismo donde se encuentran. Un video más adentro del gueto. Ese video me encanta porque es justamente termina con ellos cantando y tocando música en la calle. Es el eje de la vida, de la creatividad. A los judíos que están adentro del gueto, para ellos eso es lo peor que puede pasar. O sea, no saben lo que viene. Entonces, ¿cómo vivir lo mejor posible con dignidad? No cómo ser moral en un mundo inmoral, la frase de Mordejai Anilevich. Y es lo que tratan de hacer. Entonces, vamos a ver que hacen mercado clandestino, hacen comedores populares para ayudar a la gente que está en condiciones de calle, los hospitales que tratan y logran, los hospitales del gueto de Varsovia tienen un estudio sobre el hambre que queda conocido y famoso después, que se puede utilizar en la medicina. Hay muchos periódicos clandestinos, como les contaba, y educación y cultura. Entonces acá solo para que miremos un poco todo lo de vida que tratan de hacer en esas condiciones terribles que vimos. Los comedores populares se llenan de niños, se llenan de gente. Los propios jóvenes, para traer la materia prima de la comida para hacer, van de casa en casa con una cuchara y tratan de pedir a cada familia una cuchara de azúcar, una cuchara de aceite. Y con esa una cuchara de cada casa y departamento que van, logran llevar por lo menos 1 kilo para que se pueda hacer algún tipo de comida. Entonces hay ese ímpetu de la vida, y infelizmente se sabe también que los comedores populares al final tienen que elegir. O sea, saben que un niño que está muriendo, que esa es su única comida del día, esa comida no le va a salvar la vida. Entonces quizás hay que entregar la comida para alguien que tiene un poco más de chance de sobrevivir. Entonces, en todas las situaciones el dilema de qué hacer y cómo accionar está. Tenemos la educación, que no voy a entrar en eso ahora, pero hay acá un orfanato judío en Varsovia en 1940, que un poquito antes del gueto, que también se preocupaba en dar la comida a los niños. Hay Janusz Korczak, que es un educador judío que queda súper famoso antes de la guerra por su método educativo en su orfanato, y que cuando empieza el gueto, su orfanato entra adentro del gueto, y Korczak hace lo posible para que los niños tengan la mejor vida posible en el gueto. Y de hecho Korczak es muy conocido porque cuando empiezan las deportaciones a Treblinka le ofrecen a escaparse,
y Korczak le dice, ok, veo que hay un papel para que yo pueda salir, pero ¿dónde están los 200 papeles a mis niños? Y cuando obviamente no hay escapatoria y los niños tienen que ir a Treblinka, al campo de exterminio, Korczak va junto con ellos y con Stefania Vincheska, que es la mujer que trabajaba, la educadora que trabajaba con él, y los niños van con las mejores ropas y él no cuenta a los niños a dónde van para justamente que disfruten de ese último viaje que van a tener de tren. Y hay todos los jóvenes de la Tnuot Madrigim, de Tnuot Noor, que son los que hacen las escuelas y ayudan a los profesores a organizar casas. Es un poco lo que vivimos, o sea, no se podía ir a un lugar físico porque si los nazis descubren, todos asesinados. Entonces se hacen clubs, grupitos de 5 y que estudian en las casas con un profesor. Hay también la educación que se da en los mismos edificios, si un papá es bueno en matemática, el otro en música, y así los hijos aprenden en los edificios. Y hay la vida religiosa que es riquísima adentro de Varsovia, y tenemos 2 rabanim, acá traje nomás, pero que son súper importantes para mantener ese apego a la vida adentro del gueto, que uno es Kalonimos Kalman Shapira, que es conocido como Esh HaKodesh, un gran rabino de Piaseczno, y también va a ser un rabino de Varsovia durante la guerra, está en Varsovia. Él no sobrevive a la guerra, pero sus escritos de lo que escribía durante el gueto sobreviven en el archivo de Ringenblum. Entonces, eso es un libro impresionante de la fuerza que él daba a la gente. No se suiciden, no se suiciden, ustedes tienen que seguir con vida. Y trataba de traer un poco de luz a la oscuridad del gueto. Y el rabino Isaac Nissenbaum, que también es otro rabino que dice, no, no es el momento de santificarse en nombre de Dios. Ellos no quieren nuestra alma, ellos quieren nuestro cuerpo, ellos no quieren que nos convertamos. Hay que seguir siendo judío. Entonces son 2 rabinos que ayudan a que la población, su comunidad, siga fuerte en esas condiciones, y toda la vida cultural que también había dentro del gueto, teatro, clubs, cafés y un montón de otras cosas que era de alguna manera sentirse humano en esas condiciones. Y hay el punto de inflexión donde se va a llegar al final de la vida del gueto, que es el 22 de julio de 1941, cuando empiezan las deportaciones al campo de exterminio Treblinka. Cuando los nazis deciden, y ya por una cuestión de la Segunda Guerra Mundial, que ya la solución final es el asesinato, Adam Chernyakov, que es el jefe del Consejo Judío del gueto de Varsovia, no puede más con eso y se suicida. Él, cuando entiende que tiene que mandar su población al exterminio, a los campos, las cámaras de gas, él no logra poner los nombres porque él tiene que entregar un X cantidad de judíos, alrededor de 6.000 judíos, todos los días para el campo. Y como él sabe el fin de dónde termina la línea del tren, él se suicida, y ese es el gran momento que va a haber un cambio en la vida adentro del gueto. El liderazgo, que vamos a ver que era un liderazgo de los más grandes de la comunidad, ya no está, y es cuando los jóvenes empiezan a ver que si ellos no hacen nada, todos van a terminar en Treblinka. Entonces acá tenemos la plaza de deportación. De julio hasta septiembre, 300.000 personas son asesinadas van a ser asesinadas del gueto de Varsovia en Treblinka. 300.000. Estamos diciendo que después de esos meses quedan solamente 50.000 personas en el gueto, y solo las personas que eran esenciales para las fábricas para los nazis. Y es en ese momento que los chicos que ya estaban atentos a lo que iba a pasar, pero que no tenían voz adentro del Consejo Judío, pueden tomar el liderazgo. Quedan 50 personas, se arman 2 grupos combatientes adentro del gueto de Varsovia. Mordechai Anilevich, de Hashomer Hatzair, 23 años, va a ser el líder de Leyal, la organización judía combatiente, y tenemos por otro lado León Rodal y Pavel Frankel con la organización militar judía. Como les dije antes, Betar y los de Dror no eran amigos, ¿no? O sea, hay visiones ideológicas por detrás, y ellos siguen esas visiones ideológicas adentro del gueto. Mordechai Anilevich está con los niños que son un poco más socialistas de izquierda, y acá tenemos Frankel con los niños que eran más, con una visión más militarista, más revisionista. Ellos luchan al mismo tiempo, pero no juntos.
Y lo que hacen esos chicos cuando terminan la gran deportación y ellos entienden que son solamente 50.000 personas más o menos adentro del gueto, ellos dicen a la población, hay que construir un gueto abajo del gueto. Hagan búnkeres en sus edificios, en sus departamentos. Cuando los nazis entren a sacarlos, ustedes no van, ustedes se quedan donde están abajo. Nosotros los vamos a proteger. Y de verdad lo que va a pasar es que hay un intento de llevar a los judíos a la plaza de deportación que está acá arriba, en enero de 43, y esos chicos salen como si fueran juntos en la fila de las personas que van a la deportación y empiezan un asalto con armas caseras a los nazis. Y los nazis no entienden de dónde viene eso. Los chicos se prepararon y tenían como que algunas pistolas y algunas bombas y logran liberar a las personas de la deportación. Y ahí se gana la confianza del pueblo que dice, wow, esos chicos de verdad nos pueden defender. Y el pueblo sigue las instrucciones, o sea, construyen un búnker abajo del búnker, del gueto, y así viven. Y estamos hablando de 200 chicos más o menos de la organización militar y de la otra organización judío combatente, 600 chicos. Chicos, jóvenes, 15, 16 a 29 años. Y ellos hacen todas sus armas caseras, logran con contrabando, con algunas personas que están afuera del lado ario, traer armas al gueto y van a hacer una resistencia frente a los alemanes que no entienden de dónde viene. Los alemanes empiezan a comprender que algo pasa en el gueto y deciden para el aniversario de cumpleaños de Hitler, del Führer, el 20 de abril, que van a liquidar el gueto y van a llevar esos 50.000 judíos, van a sacar del gueto a los campos de trabajo y campos de exterminio y salen de ahí. Pero cuando entran el 19 de abril, que es la fecha que conmemoramos Yom HaShoah, que es la noche de Seder de Pesach, se deparan con una rebelión armada que de verdad los agarra de sorpresa. Y eso va a durar de 19 de abril hasta el 8-9 de mayo, que ahí de verdad ya como que no hay más focos de resistencias adentro del gueto. Lo que es impresionante, que hablamos que estamos hablando de niños, 600 niños acá, 200 allá, con un ejército alemán de 2.000 hombres que se paran afuera. Y si uno mira lo que dicen los soldados alemanes, ellos hablan que nunca vieron la fuerza femenina, nunca vieron mujeres judías en los techos de las casas lanzando bombas. Y habla con un cierto wow, o así mirando, ¿cómo puede ser que esas mujeres hagan lo que hacen? Entonces, como que vemos que los chicos de verdad sacan lo último que pueden, una energía, una fuerza por vivir, que vieron las condiciones de 2 años de gueto, igual hacen frente al el ejército más grande e importante del mundo en ese entonces, en la primera rebelión urbana que existe. Infelizmente, los polacos que están afuera del gueto, el grupo clandestino polaco no apoya a los judíos en la rebelión y la rebelión polaca de afuera va a ser después. Quizás si hubieran apoyado, el final habría sido distinto, pero no sabemos. Y acá al final lo que hacen los nazis cuando entienden que están todos abajo tierra, empiezan a prender fuego para justamente la gente tener que salir y respirar el aire y así empiezan a atrapar los judíos que están todavía dentro. Esa foto me parece muy linda, es la tapa de un libro que dice de Marek Edelman que hubo amor en el gueto de Varsovia. O sea, hablamos mucho de destrucción, de hambre, de enfermedad, pero eran seres humanos y que vivían y lo único que querían era seguir sus vidas como antes. ¿Cuál es el pecado de ser distinto, no? De no ser como los demás? Entonces, por ser judío. Entonces acá, de los 50.000, 10.000 parece van a ser asesinados ahí durante el levantamiento, los otros van a ser mandados a distintos campos, algunos van al campo de Majdanek, van a terminar en Auschwitz y en otros campos por Polonia, y así termina la rebelión del gueto. Mordechai Anilevich, que es el comandante de uno de los grupos, dice, la última carta, quizás nos volvamos a ver, él tiene la esperanza. El sueño de mi vida se ha concretado, la autodefensa judía y la venganza judía se convirtieron en un hecho. Sigo testigo de la lucha maravillosa y llena de heroísmo de los combatientes judíos del gueto. Él no logra escapar. La mayoría del grupo
del grupo de Pavel Frankel, del grupo militar, logra escapar por o sea, por los caños de los baños del esgoto y salen. Tenían una salida al cementerio, pero igual la mayoría es atrapado después y no termina la guerra con vida. Y el grupito chico de Mordechai Nilevich es atrapado adentro del búnker y dicen que ellos se suicidan antes que los nazis los atrapen, pero eso no sabemos al cierto. Lo que sabemos es que no lograron salir del búnker de la Mila 18, donde era su lugar de pelea. Y para terminar con el gueto de Varsovia, Jürgen Strupp, que es el general, que fue el comandante, lo que tenía que hacer el trabajo de terminar con ese levantamiento de los judíos, el día 16 de mayo de 43 escribe: hoy fueron exterminados 180 judíos revoltosos y personas inferiores. La mayoría de los antiguos residentes de Varsovia no existen más. La gran operación se completa a las 8:30 de la noche con la explosión de la gran sinagoga de Varsovia. Ya no quedan judíos en Varsovia. Esa noche, la gran sinagoga, que era el símbolo, miren lo que era la gran sinagoga, en la calle Tlomatsky, de 1872-78 que fue construida, es explotada porque sí, la explotan para decir, mira, nosotros terminamos, y en verdad somos nosotros los que ganamos esa batalla en Varsovia. Varsovia, después de la rebelión, el gueto, después del levantamiento, queda así, para que entiendan que los nazis pasan de verdad y destruyen todo, y la idea es destruir todo lo que quedó del gueto también después, y sacar todo que recuerde que un día hubo una Varsovia judía, es de verdad borrar la memoria judía de la ciudad de Varsovia. Y creo que cuando hablamos del gueto y estamos viendo el eje de la muerte que es impuesto por los nazis y todo lo lindo y creativo que hicieron los judíos adentro del gueto, y más aún con el levantamiento, Ante Zuckerman en 1968 le entrevistan sobre el levantamiento del gueto y él dice lo siguiente, porque el levantamiento del gueto de Varsovia dura casi lo mismo que toda la ciudad de Varsovia logró detener el ejército alemán cuando es capturada en 1939. Y él dice, no creo que haya una necesidad real de analizar el levantamiento en términos militares. Esta fue una guerra de menos de 1000 personas contra un ejército poderoso y nadie dudaba de cómo podría resultar. O sea, es obvio que ellos sabían que el fin era la muerte, pero por lo menos eligieron cómo van a morir. Este no es un tema para estudiar en una escuela militar. No las armas, ni las operaciones, ni las tácticas, ¿no?, que utilizaron. Si hay una escuela para estudiar el espíritu humano, debería ser un tema principal. Las cosas realmente importantes eran inherentes a la fuerza mostrada por la juventud judía, después de años de degradación, para levantarse contra sus destructores y determinar qué muerte elegirían, Treblinka o el levantamiento. No sé si hay un estándar para medir esto. Sin palabras para lo que hicieron. Y cierro ese de la oscuridad a la luz con un poema del israelí Haim Gure, que habla sobre resistencia. Resistió quien consiguió un trozo de pan. Resistió quien dio clases a escondidas. Resistió quien escribió y distribuyó un diario clandestino poniendo fin a falsas ilusiones. Resistió quien introdujo secretamente un Sefer Torah. Resistió quien falsificó documentos arios que salvaron vidas. Resistió quien condujo a los perseguidos de una tierra a otra. Resistió quien describió los acontecimientos enterrándolos en papel. Resistió quien ayudó a los más necesitados. Resistió quien pronunció aquellas palabras que los llevaron a su propio fin. Resistió quien levantó el puño contra los asesinos. Resistió quien transmitió mensajes entre los sitiados y consiguió traer provisiones y algunas armas. Resistió quien sobrevivió. Resistió quien combatió armado en las calles de ciudades, montañas y bosques. Resistió quien se rebeló en los campos de exterminio. Resistió quien se rebeló en los guetos, entre muros caídos, en la revuelta más destituida de esperanzas que supo alguna vez el ser humano. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Jessie.
La verdad es que muy impresionante y como tú dices, la claridad de que era muy poco probable o en verdad era imposible que saliera algo diferente que lo que pasó, pero esa posibilidad de decidir su propio destino, porque al final era parte de lo que les robaron los nazis, esa posibilidad de decidir tu destino, desde qué comer, dónde vivir, cómo vestirte y hasta cómo morir. Entonces, este es un ejemplo de valentía donde se resalta la humanidad, ¿no? Al final uno puede decidir, a pesar de que otro quiera deshumanizarlo, decir, no, yo decido mi propio destino. Creo que fue muy interesante lo que nos compartiste y tengo varias preguntas acá que tiene la gente que no está viendo, así que te las voy a ir haciendo. La primera fue que, ¿cuál era el perfil de los policías judíos? ¿Eran seleccionados o eran voluntarios? Interesante. A un principio se hace voluntario y quien quiere ser policía puede ir. Los chicos de movimientos juveniles dicen de bajo ninguna manera nosotros vamos a ser policías de nuestro pueblo, no vayan. Entonces dicen a la juventud que no vaya y termina que el perfil termina siendo algo que no conté, pero dentro del gueto hay un número importante de judíos que ya son conversos y ellos terminan adentro del gueto porque los nazis piden la lista de la iglesia de los judíos que son conversos y terminan atrapando a ellos adentro del gueto y ellos son la mayoría de los policías, que se sienten un poco alejados, ¿no?, del pueblo judío y como que pueden tener el rol de policía. Ok. Me preguntan también qué pasó con judíos que se habían convertido al cristianismo. Ya lo contestaste, que también estaban en el gueto. Sí, lo interesante es que la iglesia trata de salvarlos y dice a los nazis, porfa, hay muchas personas que nacieron cristianas, que sus papás son los conversos. Entonces no los atrapen, no pongan en el gueto y los nazis dicen, sí, sí, no, no hay problema, dame una lista de quiénes son todos estos que los padres y abuelos se convirtieron. Y ahí agarran al final y los ponen adentro del gueto, tanto que en el gueto hay iglesias adentro del gueto. ¿Sabes más o menos cuánta era la población cristiana o no se tiene como un número? Creo, no quiero tirar un número, pero alrededor de 2000 Igual cristianos. eran. Y luego me preguntan, ¿desde qué momento hay un plan para llevar a los judíos del gueto a Treblinka? ¿Cuándo hay ese cambio? Pregunta difícil, sí. El punto de inflexión de la Shoah y el genocidio judío va a ser en 41 con la Operación Barbaroja, cuando los nazis invaden la Unión Soviética y empiezan a hacer asesinatos masivos en fosas comunes, con fusilamiento, y principalmente la población judía. El mundo no dice mucho sobre eso, entonces como que los nazis sienten la libertad de inventar mejores soluciones de asesinato y en diciembre de 41 se cría el primer campo de exterminio, que es Helmno, que está cerca de la ciudad de Lodz. Y ya para estos meses de enero, febrero, ya empiezan a crear los campos de exterminio de Sobibor, Treblinka y Belzec. Entonces, como que la idea podría decir que ya viene como del fin de 41. Los nazis siempre como que estaban probando los límites, ¿no? De la comunidad internacional. Hasta dónde la comunidad internacional los dejaba hacer lo que quisieran y dónde alguien levantaba la voz. Que al parecer no hubo Exactamente, mucho levantamiento de voz, que digamos. infelizmente. Me preguntan qué significa, y perdona mi polaco supongo que es, Umschlagplatz. Plaza de deportación, es la plaza donde van a ser juntados los judíos para ser llevados al campo de Treblinka. Ya estamos llegando a las últimas preguntas. Me preguntan que en el levantamiento del gueto, ¿cuántos nazis murieron? ¿Cuántas bajas nazis hubieron? Pocas. Hablamos de algunas decenas, pero el número exacto no sé, nunca vi un número que diga, es ese número, pero interesante, pero es poco, es muy poco en comparación a los judíos. Ok. Acá alguien escribió algo bastante largo que yo te invito a que lo veas después en Facebook porque habla sobre la resistencia judía en Polonia y la rebelión del gueto, que si lo apoyaron o no la apoyaron. Sí, obvio que apoyaron. Y de hecho son inspirados por la rebelión, o sea, un levantamiento partisano judío de Lituania, de Abba Kovner. Entonces ellos se hablaban y o sea, los judíos se apoyaban. Los polacos, cristianos del lado de afuera,
un poco lo apoyaban, pero no lo apoyaron en el momento de hacer rebelión. La idea es que se haga rebelión adentro y afuera al mismo tiempo. Y ahí los nazis no iban a saber contra quién luchar y tendríamos todos más chances de sobrevivir. Ok, bueno, esas son las preguntas, Jessie. Muchísimas gracias. Muy ilustrador y como tú dices, fue una pincelada porque en tan corto tiempo es difícil hablar tanto de la vida en el gueto como del levantamiento mismo y la planificación de que no, tampoco fue fácil esa parte de llegar a No, planificar y conseguir lo que necesitaban para llevar a cabo este levantamiento que, como tú dices, los nazis jamás creyeron que les iba a llevar tanto tiempo aplacar esta insurrección que había dentro del gueto. sí, hay que profundizar porque ahí hay miles de historias chiquitas que uno puede decir, wow, ¿cómo lograron eso? Sí. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Jessie. Y antes de que nos vayamos, quiero pedirles, invitarlos, agradecerles por habernos acompañado esta noche e invitarlos a las siguientes charlas que vamos a tener. El ciclo, como les comenté, se llama De la oscuridad a la luz y la idea es que tenemos este grupo de conmemoraciones que tenemos por un lado Yom HaShoah y a continuación tenemos Yom Ha'atzmaut, que es la celebración por la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, entre medio tenemos estos dos periodos que son como dos polos, de la oscuridad a la luz, y vamos a ir yendo a través de estas charlas, haciendo ese camino. Vamos a tener una charla con la sobreviviente de Auschwitz, Marta Neuwitz, y Marco Antonio de la Parra, donde ella va a contar cómo ella sobrevivió a Auschwitz. Ella vive en Chile, es una sobreviviente chilena, y nos va a contar su experiencia. También tendremos el acto central de Yom HaShoah el miércoles 7 de abril, como les había comentado, este año este es el día que cae Yom HaShoah y ahí vamos a tener el acto central. Posteriormente tenemos Comenzar de nuevo, los sobrevivientes del Holocausto en Israel, con Mario Sinai, que Jessie mencionó en su exposición. Es un académico muy renombrado y muy conocedor del tema del Holocausto y ha trabajado en temas de la Shoah muy específicos, así que no dejen de verlo porque tiene una mirada muy interesante y un conocimiento muy amplio de todo lo que tiene que ver con la Shoah. Y vamos a tener también la presentación del libro Más allá de la diplomacia, de Jorge Schindler, donde nos habla de qué pasaba con los diplomáticos en esa época, qué hacían y qué no hacían. Así que lo esperamos para esa charla el lunes 12 de abril. Esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto las nuestras como las de Memoria Viva y la Embajada de Israel en Chile. Así que los esperamos y les deseamos una buena noche a todos. Muchas gracias, Jessie. Cuídense y hasta luego.